Bien. Shalom a todos. Espero que tengan todos una Shavua Tov. Vamos a comenzar este estudio entonces, a continuar, este estudio sobre la vida y el ministerio de Yeshua. Ya hemos estado en dos partes mirando todo esto que estamos estudiando, hemos comentado, ha sido un buen tiempo también para aclarar algunas dudas, direccionar algunos puntos también sobre este tema. Pero lo más importante es que podamos aprender, podamos entender también de qué se trata la obra, el ministerio de Yeshua. En su tiempo también, cuál fue el impacto que él generó, porque como veíamos hoy día en la mañana, tenemos que ser buenos discípulos. Para ello tenemos que saber muy bien, apegarnos a lo que hizo nuestro maestro. Tenemos que estar muy cerca a lo que él hizo y cómo él vivió. Por lo tanto tenemos que empaparnos siempre de su obra y su ministerio, no dejarlo a un lado. Nosotros hablamos sobre el Yeshua, su crecimiento, cómo él vivió, ¿cierto? Cómo él pasó su niñez, cuál fue su llamamiento, cómo lo mencionan, de dónde venía. Eso ya lo vimos. Vimos también que él empezó a proclamar el reino de Dios, que él empezó, y probablemente esto esté reflejado en el profeta Isaías, que fue como un profeta para las naciones realmente. En estas secciones últimas del libro de Isaías se hace un llamado a la humanidad en general, se hace un llamado a la extensión del conocimiento de Dios para todos los pueblos, y que todos los pueblos se podían acercar. Por lo tanto, el reino de Dios también parte de aquellos que lo conocen, y tiene que revelarse, tiene que distribuirse también. Pero también es revelado para Israel, lo que está allí aguardando por manifestarse. El reino que se revela en ese tiempo. Tiene que ver con la paz, como vimos, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el reinado de Dios sobre Sion. Esas son las buenas nuevas y el evangelio, o la buena nueva, ¿cierto? La Besorá. Entonces, en ese lenguaje que ya se aplicaba en esa época, obviamente Yeshua personificó la profecía, personificó ciertas partes diciendo que se cumplían en él. Por lo tanto, a algunos les cayó muy mal porque lo conocían, y es como ver a alguien toda la vida y que de un minuto a otro quizás se autoproclame, entre comillas, ser el profeta, ser el anunciado. Entonces el pueblo de Israel allí, o en su pueblo, Nazaret, tuvo serias dudas, tuvo dificultades con este mensaje. Pero aún así Yeshua continuó su mensaje, que llegó a bendecir a gran parte de Israel y se distribuyó, se expandió por todo el pueblo. Así que vimos que también la oración del Padre Nuestro tenía que ver con Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Tiene que ver en particular con el Kadish, una estructura de oración que tiene que ver con santificar el nombre del Eterno. Y esto está ligado con el reino. Lo que se hace allá se puede hacer acá. Entonces, de esa manera pueda haber una manifestación de la gloria de Dios aquí en el mundo, a través de las acciones que obra Dios, o que quiere Dios, o que van a hacer en el mundo venidero, se puedan manifestar también en este mundo. Que su voluntad de sanar, de salvar, pueda manifestarse también en este mundo. Y obviamente con el fin de conocer a Dios, porque el fin de todo milagro, de toda obra, es conocer a Dios. No es otro el final. Por eso decía Yeshua, que me vean a mí y para que te conozcan a ti, el único Dios, realmente. Así que Yeshua se manifestó también para que reconociéramos al Padre, nuestro único creador, nuestro Padre, y el Mesías también, por supuesto, que es su mensajero oficial y por excelencia. Vemos también lo último. Esto fue lo que vimos ya la semana anterior. La predicación de Yeshua tenía que ver también con obras, algunas obras de poder. No solamente era un mensaje de justicia de verdad, sino que también había una obra. Y él manifestó esto también haciendo algunos exorcismos o liberaciones, por lo cual él también fue acusado en este tiempo. Fue acusado también de llevar como una nueva instrucción, algo nuevo que nunca habían escuchado. Pero realmente no era algo tan diferente, era algo que se había manifestado antes, pero es que ahora se estaba haciendo muy palpable para el pueblo, porque ya habían habido milagros,
estas cosas habían pasado, sanidades, pero que se manifestara delante de sus ojos les dio un poco de temor quizá. Y habíamos quedado acá, si no me equivoco. Sí, habíamos quedado acá. A Yeshua se le acusó de echar demonios de una manera como mágica, de una manera de hechicería. Entonces, el pueblo estaba angustiado también por la proclamación de Yeshua. El pueblo no sabía muy bien qué hacer, qué pensar, cómo reaccionar. De hecho, piénsenlo ustedes, de repente aparece una persona, alguien, y que empieza a hacer milagros, que empieza a llenar de la vida, ¿cierto?, de mensajes, que empiezan a chocar en la vida, en los corazones, que nos confronta, y de repente vemos que su palabra está acompañada con obras, y obras de sanidad y milagros, y claro, puede llegar a ser un efecto muy potente, así como lo fueron los grandes hombres de Israel, que se describen en la Biblia, con los que pasó esto. Por lo tanto, allí hubo también un rechazo, y hubo una no aceptación del mensaje. Y aquí continuamos esta semana. El poder, sino la singularidad del ministerio de curación y exorcismo de Yeshua, o liberación como se le conoce, era tal que al menos un exorcista contemporáneo comenzó a invocar el nombre de Yeshua. Es decir, era tal el grado de autoridad y de cosas que pasaban por medio de Yeshua, que otras personas que también hacían este tipo de actividades, que trataban de orar y sanar enfermos y cosas así, empezaron a usar el nombre de Yeshua. Dice aquí, Juan le dijo: Maestro, vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Yeshua dijo: No se lo prohibáis, porque nadie que haga una obra poderosa en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Es decir, ya en ese minuto se estaba manifestando, ¿cierto?, el poder que había a través de Yeshua, a través de su nombre, y el poder que había en sí, en su persona, y en aquellos que creían en su palabra, y que en su palabra había poder, ya se estaba manifestando. Entonces, obviamente hay un propósito detrás del ministerio de Yeshua, y es que la palabra se pudiese extender, pero no por él necesariamente hacia todo el mundo, sino por sus talmidim, como veíamos en la mañana. No fue Moshe el que entró en la tierra, pero los que le siguieron a él eran los encargados de conquistarla, de heredarla, y ser estos talmidim también de la Torá, y poder practicar lo que ya se le había anunciado en el desierto. Porque no todas las cosas que se hablaron en el desierto, todos los mandamientos, no se podían cumplir salvo que entraran en la tierra. Por lo tanto, todas esas promesas quedaron postergadas hasta ese minuto. Y Yeshua también él obró conforme a la voluntad del Eterno, pero también pensó como Moshe. Leímos en la mañana también. Moshe decía: ¿quién diera que todo el pueblo fuera profeta? ¿Quién diera que todos pudiesen hacer obras, señales, que pudiesen ver la gloria de Dios, que pudiesen recibir el mensaje de Dios, y no solamente yo? Entonces Yeshua obviamente no prohibió esto, porque la intención del Mesías, así como lo era de Moshe, es que todo el pueblo recibiera una revelación, no que se levantara uno y dijera algo en su nombre y alguien sanara y todos quedáramos tan maravillados que siguiéramos a esa persona a ciegas. No, el propósito también es que el Espíritu del Eterno, el Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, pudiese llegar a las personas y pudiese llegar en toda su dimensión, a la vida, para que vieran esas señales y empezaran a experimentar el reino de Dios. Así como el pueblo tenía que experimentar la tierra de Israel, el pueblo ya tenía que experimentar el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre ellos, sobre cada una de sus vidas. Entonces el propósito no era detener este avance, para nada, sino que la gente empezara a reconocer esto. Obviamente va a haber siempre algún tipo de distorsión, pero el propósito era que toda carne recibiera también esta revelación. Por lo tanto, Yeshua no impide esto. Debido a que la iglesia primitiva miraba con recelo a los forasteros que hacían uso del nombre de Yeshua, por ejemplo, en Hechos 19, 11, 20, y el desastre que se produjo en los 7 hijos de Seba, que intentaron expulsar a un demonio
por el Yeshua que Pablo predica, por ejemplo. O sea, había cierto recelo obviamente de que alguien que no había recibido la palabra a través del Mesías o de los talmidim, de sus discípulos, claro, que alguien viniera con el mensaje de otro lugar era como algo incómodo para la iglesia primitiva. Es como que viniera alguien que no fuera de nuestra comunidad, de repente llega a la comunidad y se pone a profetizar o a hacer un milagro, y todos quedamos así como, ¿pero de dónde salió alguien así? Algo así pasaba. No es probable que la iglesia primitiva creara la historia de Marcos 9, en la que Yeshua parece no estar preocupado por las actividades de este exorcista. Por lo tanto, la autenticidad de la historia es muy probable. Obviamente ahí se somete a algún juicio todo lo que leemos en la escritura, si de verdad pasó o no, pero al menos se ven que hay un hilo conductor, y que este episodio con Yeshua, que se niegue a permitir que otros también hagan algo en su nombre, tiene que ver mucho con lo que pasó en el libro de Hechos, que esto estaba pasando. Entonces probablemente ya pasaba desde antes, en otras palabras, en la época de Yeshua también, cuando él vivió. Estas cosas también pasaban, pero Yeshua lo permitió, sencillamente no le prohibió. Imagínense que hayan personas que sean sanadas y decidan arrepentirse y seguir el camino de Dios. Obviamente eso es ganancia. No porque una persona... Voy a ponerlo de esta manera. Piensen que hay una persona que hace muchos milagros, pero que a lo mejor está desviado de la doctrina de Dios, o está alejado de Dios de cierta manera, o predica algunas cosas que son falsas, o incluso tiene un ánimo de ganar, de codiciar personas, dinero, etc. Bueno, aún así, cuando una persona así hace un milagro, cuando obra algo y la gente lo ve y lo palpa, la gente muchas veces se arrepiente y se vuelve al camino de Dios, y a lo mejor nunca más lo vio. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Estos siguen engañando, siguen allí. Pero recuerden lo que nos habló nuestro maestro, dice Yeshua, que iba a crecer el trigo con la cizaña. No iba a haber ninguna manera de separar esto. Iban a levantarse quienes hablaran en el nombre de Yeshua, hicieran cosas en el nombre de Yeshua, pero no siguieran la doctrina, ni Yeshua los iba a reconocer a ellos después. Esto iba a pasar y él lo habló. Entonces, esto ya estaba pasando en los días de Yeshua, siguió pasando en la época de sus discípulos y sigue pasando hoy día. Pero no podemos detener ese avance, porque también dentro de eso es como dice también la escritura, que el reino de los cielos es como como una masa que leuda y fermenta rápidamente. Así de rápido crece el reino, pero así también crecen la mentira o las cosas malas que están dentro de allí. Es como está como todo en la masa, la levadura, todo empieza a crecer. No solo unas cosas, todo empieza a crecer. Cuando el reino de Dios empieza a manifestarse, también se manifiesta todavía más la mentira, la falsedad, la hipocresía, etc. Y es por eso que en los últimos tiempos se va a manifestar de una manera más grave todavía la maldad, la iniquidad y todo eso. Porque mientras más se vaya a mostrar la revelación de Dios, es más fuerte la oposición. Todo eso crece a la par. Eso es como el principio que vemos aquí detrás. Así como los críticos de Yeshua no podían negar que Yeshua era capaz de expulsar espíritus malignos, tampoco podían negar que realmente sanaba a la gente. Uno piensa en la historia de Juan 9, donde el hombre que nació ciego es sanado por Yeshua en el día de reposo. O sea, hay dos cosas. Es un hombre que nació ciego, no tiene vista, nunca tuvo vista. Y fue en un día de Shabbat, y no solo que fue en un día de Shabbat, aquí no menciona, pero fue en el lugar donde fue sanado, que fue en un lugar griego, donde incluso se hacían tributo a una deidad griega. Entonces fue escandaloso para los judíos que él haya hecho eso, y otros milagros así que causaron mucha sorpresa, porque Yeshua sencillamente manifestaba la obra de Dios, el reino de Dios, no importando, como por así decirlo, algo políticamente correcto. Había algo detrás también, un mensaje potente que tenía que llegar, de la manera que fuese. Según las enseñanzas de algunos, la curación no estaba permitida en Shabbat, en sábado, ya que constituía un trabajo.
Según algunos, porque en realidad está permitido que haya un trabajo médico, una sanidad en Shabbat. Yeshua fue criticado por su curación, pero sus críticos se vieron obligados a reconocer que el hombre que recuperó la vista nació realmente ciego. En los días de Yeshua sí no estaba tan zanjado si se podía o no hacer una sanación en Shabbat. Todavía habían discusiones y no había como una gran mayoría que pensara una cosa. Todavía habían opiniones diferentes que estaban chocando. Ese era el problema realmente, porque el judaísmo hoy día sostiene que se puede sanar en Shabbat. Puede haber un milagro de sanación en Shabbat, así como puede un médico trabajar en Shabbat. Pero ¿cuál fue el punto también? Que este hombre nació ciego. Fue Yeshua, ¿cierto? Era una obra similar como el Génesis 1, realmente. Tomando, ¿cierto? El lodo, como el hombre fue creado del polvo, y poniendo, ¿cierto? En sus ojos. Y eso fue un milagro muy grande, donde realmente se manifestó una creación de órganos, un milagro totalmente nuevo para ellos, algo que no había sido visto, algo que era imposible, que solamente alguien que tuviera el poder creativo podría haber hecho algo como eso. Y Yeshua había sido delegado con la autoridad del Padre en todas las cosas. Entonces, entrar a negar ese milagro era importante, pero aceptarlo era más difícil todavía, porque significaba realmente decir, él viene en la autoridad de Dios. O sea, hizo un milagro que nadie podría hacer. Es como que alguien le hiciera crecer un brazo a alguien. Es imposible. Pero a lo mejor, claro, alguien ora por alguien y se sana. Claro, es probable. O es más probable quizás. Pero algo así, hay una comparación que se hace obviamente con el Padre, con Dios. Como Él también cuida de los hombres y les da una forma. Así también Yeshua venía a dar una forma a Israel, que era el ciego, por así decirlo, para abrirle los ojos y que pudiera ver el reino de Dios manifestado. Obviamente dentro de cada acto que él hizo hay una interpretación natural y hay otra, por así decirlo, un poco más profunda de todo eso. Voy a ver si aquí hay algún comentario. Que es asmónico. No creo que toque armónico. No entiendo esa pregunta que dice ahí, que es asmónico. ¿Salía en el texto? Sí, salía en el texto, en el primer layout que puso usted salía asmónico. Y no lo encontré yo en los diccionarios. No recuerdo. Pero no importa, después lo buscamos. ¿Eso era de las monedas? No, lo que pasa es que es una traducción del inglés y a veces en inglés tiene sentido, pero en español no. Pasa eso. Voy a verlo porque si recuerdo haberlo visto. No sé si se refería a que... tiene que haber sido de la época de los asmoneos, yo creo. Asmónicos. Eso. Es como... Sí. Eso, tiene que ser eso. En lo que yo encontré de los asmonitas, lo relaciona con los sarasa. Y no me gustó mucho. No creo que haya sido eso. Así que hay que investigarlo un poco más. Bueno, es que estamos hablando de la época de Hanukkah prácticamente, de ahí en adelante. Perdón. Ahí hay hubo muchos grupos en esa época. De todas maneras, no vamos a volver a ese tiempo que hablamos un poquito, porque igual habría que hablar varias cosas de lo que pasaban en esa época. Sí. Tiene que ver con el templo, los nuevos que gobernaban Israel después de la liberación, ¿cierto? De los griegos, y todo el gobierno que quedó después en Israel prácticamente. A eso se refiere. Sandro dice, no sé si está escribiendo todavía ahí su pregunta. Voy a ver aquí en YouTube. Dice, tengo una consulta, dice Luz. El Ruach HaKodesh que Yeshua dejó al volver al Padre, que nos guiará y es nuestro consolador. ¿Cómo dijo Yeshua? ¿Cómo se manifiesta en nosotros día a día? Bueno, él lo mencionó como un consolador. Él mencionó al Ruach HaKodesh como
¿Cómo era el término griego? Paracleto. Paracleto, eso. Estaba pensando. Paracleto, que tiene que ver con un consolador. Obviamente está hablando en el contexto de Israel. Ellos esperaban en la manifestación del reino de Dios de una manera que viniera físicamente, un reinado, pero él les legó el consolador, como dice el profeta también: consolados, consolados, pueblo mío, decida el corazón de Jerusalén, etc. O sea, llamen al corazón del pueblo. Él dijo: les voy a dar mi ruach, mi espíritu, porque no se va a acabar en este minuto también. No va a pasar el sufrimiento, no va a venir el reinado de Dios, no va a bajar de una manera mágica en este minuto. Yo les dejo el consolador para que todo sufrimiento, todo lo que estén pasando, puedan ser consolados y tener tranquilidad de que va a llegar un momento donde esto se va a restituir, donde van a volver, donde se van a cumplir las promesas. Y mientras tanto, tengan este luto de que yo no estoy con ustedes, pero tendrán esta compañía que va a estar siempre con ustedes. Cuando Yeshua vivió, ¿cierto? Cuando él estuvo en el medio de los hombres, como hombre, obviamente él se guió por el Ruach HaKodesh en todas las cosas. Si nosotros queremos ver cómo practicarlo de una manera sencilla, bueno, Yeshua hacía la voluntad del Padre en todo lo que hacía. Obviamente él se preparó, estudió, pero él también oraba mucho, ayunaba mucho, se acercaba y obviamente a través del Ruach HaKodesh se conectaba con el Padre y este le hablaba, le mostraba cosas, imágenes, profecía, les daba palabras, le permitía ver incluso lo que pensaban los demás. Entonces, en el fondo, el Ruach HaKodesh actúa sobre todo cuando uno está haciendo la voluntad del Padre. Cuando uno hace la voluntad de Dios, obviamente Dios nos tiene que respaldar. Y ese respaldo siempre va a venir a través del Ruach HaKodesh. Ya sea que vamos a orar por alguien, que vamos a cantar, a hacer una obra creativa, que sea una música, una canción, lo que sea. Él va a manifestar, obviamente, por así decirlo, una forma, ¿cierto?, que va a llegar a nuestro espíritu, como así le mostró a Moshe, que él vio una manera y lo replicó acá. Así también nos muestra nuestro espíritu. Él muestra una forma, un diseño y lo replica en nuestra vida. Y eso se manifiesta en este mundo. Esos diseños obviamente vienen cuando uno está conectado con él. Viene una palabra, viene un pensamiento, algo que él nos consuela, algo que él nos habla en nuestros corazones. Todo eso y más. Incluso cuando usted está trabajando o cuando usted puede estar haciendo una obra, el hecho de que su talento fluya de una manera natural, de una manera que realmente uno diga esto está muy bien hecho, eso le da gloria a Dios también, por supuesto. Entonces uno en todas las cosas que haga, cuando están en torno a Dios, se manifiesta y uno lo hace en su nombre, en el nombre de Yeshua, para Él, como si fuera todo para Él. El Ruach nos va a respaldar en todas las cosas que hagamos o no hagamos. Va a evitar también que tropecemos, y cuando pasemos pruebas nos va a librar. No significa que sea algo mágico, pero realmente vemos la vida de Yeshua y fue de una manera tremenda. El nivel que él alcanzó. Moshe tenía el Ruach HaKodesh, los profetas lo tuvieron, pero el nivel que alcanzó Yeshua de vivir una vida así como normal, de caminar en medio de los hombres y manifestar. Y no es que tenía que entrar en trance, no es que tenía que estar en una profundidad, por algo tan sencillo como mirar las aves. Él aprendía de Dios. Todo eso viene también y lo conecta con el Eterno. Por así decirlo, el Ruach es como una esencia eterna que nos conecta con Dios, que es eterno, que fluye en nuestra vida y no tiene una limitación. La fuerza que realmente nos permite hacer todo lo que Él nos tiene destinado, por así decir, o tiene para nuestra vida. Bueno, ahí me extendí un poquito en esto. Perdón, aquí Sandro escribía: Yeshua hizo un milagro creacionista. Me refiero al barro hecho con su saliva. Me hace pensar, sí, por lo menos hay un paralelo bastante claro allí, que está posicionándose como en el Génesis. Recuerden que el libro de Juan compara mucho a Yeshua con la creación. La otra vez hablábamos, como dice en el principio,
era el ver, era el Dabar. El Dabar estaba ante Dios y el Dabar era Dios. Que, ojo que ahí en el griego utiliza un artículo, dice, no dice era el Dios, sino que era Elohim, por así decirlo. No era Ha Elohim, sino que era Elohim. Era una manifestación de la divinidad, pero no era el Dios, que ese era el que estaba en el principio. Él estaba ante él en el principio. Pero todo el libro de Juan va haciendo muchas comparaciones con el libro de Génesis y de Ezequiel, que son los libros que más hablan de la creación y de los misterios que hay detrás. Y sí, se le asocia justamente para que el pueblo viera en el fondo, aquí se manifiesta quien te habló desde el principio, por así decirlo. La Menra que habla el Targum, more. Sí, Memra es lo mismo que Dabar, pero el Targum lo parafrasea para darle una personificación. Y es lo mismo que hace el libro de Juan, finalmente, a través de la persona de Yeshua. Justamente. Vienes del polvo. Así es. Juan Carlos tiene un comentario. Juan Carlos Graterol o Vargas, no sé, mira, ahí tiene otro apellido. No tengo comentarios. Quizás le dis por error a la mano. Ah, bajar la mano, ya mira, ahí bajé tu mano. Ya, gracias. Bien, continuamos entonces. Bueno, todo esto que estamos hablando es importante en nuestra vida, realmente. Cómo vivió Yeshua tiene que ser un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir. Apegarnos lo más que podamos a esto para alcanzar su estatura. No solo compararnos en los milagros, sino en la manera en que Él procedía en cada cosa, con justicia, con misericordia, cómo se acercaba a la gente, cómo no tenía prejuicio. No le importaba el que dirán si era por hacer la voluntad del Padre. Celó también, fue como Pinjas, también recibió el celo divino y todo eso y muchas cosas. Mi hermana Rosa Díaz le envía saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo también para mi tía Rosa, que Dios le bendiga mucho. Qué bueno que está por allí. Sigamos entonces para ya el último punto y con esto concluiríamos. Ah, no, es tan tarde, pensé que era más tarde. ¿Me puedo alcanzar algo de agua? Sí. Un segundito. Ya. Veamos entonces. Yeshua, el judaísmo y el pueblo judío. Finalmente todo lo que hablamos tiene que concluir con la identidad de Yeshua, cuál es el lugar del pueblo dentro de este contexto, del pueblo de Israel, el pueblo judío, cuál es el lugar de Yeshua y cuál es el lugar del judaísmo en todo esto. Porque al final, como dicen todos los sabios de Israel, tanto Dios como la Torá como Israel son uno. Y el judaísmo ayuda a que uno vea una manera de vivir y cómo acercarse a Dios. Y todo finalmente es para ser uno. Yeshua también nos deja este legado, finalmente. Él busca que nosotros seamos uno. Que el pueblo de Israel también sea uno. Y que todos los que se acerquen a Dios seamos uno. Que volvamos a ese origen. Y podamos nosotros tener realmente el corazón de Dios en todo esto. Esto se nos manifiesta a través de Israel. Porque toda la Biblia habla de Israel. Los profetas hablan de Israel. El Apocalipsis habla de Israel. Todo habla de Israel. Por supuesto también se habla de las naciones, pero en menor medida. Entonces, de la manera en que nosotros vemos cómo se manifiesta la unidad, cómo se manifiesta Dios, cómo se manifiesta el Mesías, es a través de Israel. Es como el espejo donde tenemos que mirarnos. Sí, bueno, a ver, Sandro aquí que coloca que hay solo un creador. Sí, recordemos que en el Génesis hay 3 palabras que se usan sobre la creación, que es vará, lo otro es darle una forma a algo que tiene que ver con yatzar, como darle el verbo que tiene que ver con una forma, y otra cosa que es como darle como la imagen a algo, como que transmitirle un formato, por así decir, a algo.
no un formato, sino como una funcionalidad a las cosas. El Eterno nos creó, nos formó y... ¿cómo se puede traducir lo otro? Y nos hizo, eso. Él nos creó, nos formó y nos hizo y nos formó finalmente. Hay tres procesos que se ven en el Génesis 1. Y hablo de un milagro creacionista porque, claro, nos lleva al Génesis nuevamente. Pero obviamente solo hay un creador, porque no pueden haber dos, si no tenemos una incongruencia. Pero el Mesías, por así decirlo, es el que tomó el polvo y formó algo. ¿Ya? Lo formó. ¿Eso está ligado al Génesis? Sí. Claro, no es que él creó polvo, creó la vista y los ojos. No, él tomó el polvo como lo hizo Dios después de haber creado todas las cosas y le dio una forma. ¿Ya? Entonces él le dio una forma y hizo las cosas en ese minuto. Entonces manifestó toda la acción de Dios en el mundo, en el fondo. Que era, ya habiendo hecho todo esto, colocar al hombre, darle una forma y darle un propósito, finalmente. Así como él formó el cuerpo y a cada parte le dio un propósito. Y ahí está como, por eso es que, para corregir igual, a lo mejor si hay no se entiende bien la idea que mencionamos. Sí, perfecto, ya, seguimos entonces. Dice, Yeshua y el judaísmo y el pueblo judío. La evidencia en su conjunto muestra que Yeshua estaba profundamente arraigado en la antigua herencia bíblica de Israel. No hay por dónde negar esto, la verdad. Negar esto sería totalmente falso, porque la Biblia obviamente liga a Yeshua con su pueblo Israel, con el mensaje, con la discusión. Toda su discusión se basó también en algo que venía de la tradición de Israel. Aclarar alguna idea, aclarar lo de la Torá de Moshe, el mensaje verdadero, el mensaje de los profetas, buscar la justicia, la misericordia, la verdad, apoyarse en la fe, que el hombre viva por la fe. Todo eso venía como una herencia de Israel, finalmente. Entonces, todo estaba arraigado y conectado con la misma Biblia, en el fondo. Ariel, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en la Torá, estaba mencionado Yeshua, su venido. Prueba está que en el primer Pesach ya estaba el corderito ahí ya mencionado en el primer Pesach, marcando las puertas con la sangre. Sí. Prácticamente desde que podríamos decir que Yeshua también en ese acto que hablábamos creacionista nos da a conocer y entender algo. Prácticamente desde el principio que el Eterno quiso formar al hombre, le quiso dar un propósito y quiere en el fondo que el hombre cumpla una misión correctamente, desde el principio. Desde el principio de la creación. No solo desde que nos manifestó la forma de un sacrificio, de un cordero, de una salvación. Desde siempre Dios ha querido que el hombre pueda, habiendo sido formado por él, pueda seguir el camino que también le dio, o la función que le dio, por el motivo que él nos creó. Desde el principio de las cosas. Desde que el hombre se desvió por sus caminos, que obviamente Dios quiere que nosotros volvamos a este. ¿Y cómo se ve? Porque el Eterno nos formó de una manera que Él pensó todas las cosas. Nos dio un razonamiento diferente a otros seres vivos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Entendamos qué es lo que nos rodea y cómo volver a Él finalmente. Encontrar el camino a casa. Hay un comentario aquí que dice, pero es que Yeshua fue el canal para que el poder de Elohim se manifestara. Es de recordar que el Eterno nos usa para manifestar su poder y sus milagros, y el poder era del Padre. Claro, el poder que manifestó Yeshua era del Padre, absolutamente. Porque en el minuto en que él hubiese actuado con su poder propio, con su propia fuerza como hombre, cae como todos nosotros. Porque cuando todos nosotros queremos hacer las cosas solo con nuestro esfuerzo y no con su ayuda, caemos. Nos desviamos inmediatamente. Entonces, si él no estaba sujeto y todo lo que se manifestó era del origen de Dios mismo, del Padre, obviamente no hubiese sido un milagro de Dios. Por eso es que se respaldaba todo esto. Y conforme a lo que decía nuestro hermano, por supuesto, el Mesías
estaba manifestándose su esencia, su venida a través de varias figuras en la escritura. Y de todas estas cosas no la conectan, ¿cierto?, a Yeshua como el Mesías de Israel y como con un propósito que también se ve reflejado en las escrituras, como lo sabemos. Dice, estos principios incluyen... Ariel, ¿Sí? mira, ya en los principios, la simiente de Caín y la simiente de Abel ya los separó. Sí. Sí. Allí vemos que luego de que el hombre rechaza a Dios, o las personas ya, todos, después el hombre rechaza al hombre, prácticamente. Y todo esto hay que restaurarlo, porque tenemos que volver a ser uno. Para volver a ser uno con Dios, no podemos ser uno diferente con el prójimo, porque Dios quiere que todos seamos uno, no que seamos uno con Él y con nadie más. Más que eso, obedientes. ¿Cómo? Más que eso, obedientes como lo hizo Yeshua. Claro, es que por eso, en la medida que todos seamos obedientes, que todos hagamos Por la ser voluntad del obedientes, Padre. Él lo respaldó en todo. Entonces nosotros, si somos obedientes, el Yeshua, el Padre, nos va a respaldar en todo. Por Si supuesto, somos obedientes también. por supuesto que sí, así es. Y la unidad se tiene que manifestar realmente cuando podamos reconciliarnos con el Padre, que fue el origen de de toda división, que fue la división que tuvimos con Dios. Bueno, para superar toda división humana, habida y por haber, tenemos que primero reconciliarnos con Él. Porque si no nos reconciliamos con Dios, es difícil reconciliarse con un hermano o con cualquiera. Si no está el perdón en nosotros, si nosotros no nos arrepentimos, si no hay un perdón en nuestra vida, si no extendemos ese perdón, si no reconocemos que fallamos también como otros fallan, y no nos ponemos delante de Dios de esa manera para reconciliarnos con Él, que nosotros fuimos los que nos alejamos, nunca vamos a reconciliarlo con nuestro prójimo. Y finalmente, por eso tenemos que primero acercarnos a Dios para poder reconciliarnos realmente, hacernos uno con Él y luego hacernos uno con nuestro prójimo. Y ahí es donde está el trabajo más difícil realmente, y es lo que más cuesta. Por eso tenemos este camino a través de Yeshua. Él nos reconcilia con el Padre. ¿Para qué? Para que luego venga la reconciliación de todo Israel y de todos nosotros, de todo el mundo. Pero primero tenemos que reconciliarnos con el Padre. Ese es el camino. Y eso es a través de Yeshua y el perdón y el arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores. Sí, reconocer que somos faltos, somos pecadores, erramos. Y por lo tanto Sí. nuestro prójimo también. Y ahí podamos tener un poco más de empatía también. Ahora sí, dice, estos principios incluyen la unidad y la soberanía de Dios, el valor y la santidad del templo de Jerusalén, por supuesto, la autoridad de las escrituras judías, claro, la elección del pueblo de Israel y la esperanza de la redención de Israel. Todo esto está dentro del paquete de la predicación o del mensaje de Yeshua. Todo esto. La unidad de Dios, la soberanía de Él, la santidad, incluso los valores del templo, la autoridad de las escrituras, la elección del pueblo de Israel y no otro pueblo, ¿cierto? Todo eso está dentro del mensaje de Yeshua y del entendimiento natural de su mensaje. Si nosotros no entendemos esos puntos, no vamos a entender muy bien el mensaje de Yeshua. Es como que nosotros empezáramos a hablar en una jerga chilena aquí, a extranjeros o a alguien que habla otro idioma. Cuando vaya a traducir lo que estamos hablando no va a entender nada. A lo mejor no tiene ni idea de nuestra historia, si es que viene alguien de otro país, o si escucha algo de nosotros, no sabe qué es lo que pasa aquí. Es lo mismo con Israel. Si no estuvimos en la época, si no entendemos el pueblo, las razones, los fundamentos, cuáles son sus bases, no vamos a entender bien el mensaje de Yeshua. Por eso es importante volver a retomar esto. Yeshua además observó muchas de las prácticas asociadas con la piedad judía en su día: la caridad, la oración y el ayuno. Punto muy importante, ¿cierto? Que también hablaron los profetas. Tanto la tzedakah, o la justicia, la caridad, la oración, la tefilá y el ayuno. Ya el som. Entonces,
Todas estas tres cosas eran parte de la piedad, de la manifestación de el hombre, cómo servía correctamente a Dios. Porque generalmente uno puede asociar a qué persona es más buena, más justa, con alguien que hace piedad, que tiene misericordia, que ora, que ayuna, que vela por los demás. También Yeshua manifestó esta buena característica del hombre religioso, voy a decirlo así. A veces nos suena como que el hombre religioso es un santurrón, pero no, el buen hombre piadoso, que ocupa la religión de verdad, que de verdad cree y sigue los principios, es un hombre que es bien visto. Y Yeshua también practicó un judaísmo, por así decir, una práctica de la Biblia, de la Torá, de la voluntad de Dios, de los mandamientos, como una persona piadosa, para ser bien visto también. Y porque esto es lo bueno, esto es lo correcto. Dios es piadoso. Pero no podemos decir que Dios tiene necesidad de ayunar y todo esto, pero aún así Dios prodiga todo este bien al mundo. Con el ayuno nos abstenemos para entender que hay otros que necesitan también, que el mundo nos gira alrededor de nosotros. Con la oración, por supuesto, nos conectamos con el Padre y podemos conectarnos con los demás también, en la voluntad divina, realmente, cuando abrimos nuestro corazón, realmente. Y la Sedaká nos conecta de una manera muy tangible con nuestro prójimo. Yeshua ayunó en el desierto durante su periodo de tentación. El ayuno era una práctica muy extendida en el antiguo Medio Oriente, muy extendida. No solamente se ayunaba en Israel, sino que en todos los pueblos de alrededor se ayunaba. Y obviamente tiene que ver con la superación de pruebas, de momentos difíciles. Hay una unión y hay un propósito siempre en los ayunos. Los ayunos nunca fueron al azar, siempre tuvieron un propósito. No es como que un día dejo de comer y ya, no, tiene un propósito. Un propósito generalmente espiritual, y sobre todo cuando se vienen cosas difíciles. Allí el ayuno siempre tuvo una importancia muy grande. Hasta el día de hoy. Yeshua ayunó en el desierto, oró y enseñó también a sus discípulos a orar. La práctica de la oración, una práctica de Israel también. No es única de Israel. Como les digo, estos puntos eran muy conocidos también en el antiguo Medio Oriente. Pero Israel obviamente ora con la palabra, con la escritura. Ora con sus escritos, ora con sus principios. Y Yeshua les enseña a orar porque también hay propósito y hay profundidad en la oración. La oración no es algo vano, es algo que tiene mucha fuerza y mucho poder. Por lo tanto hay que saber qué palabras utilizar y qué pedirle a Dios que haga en nuestra vida. Por eso también él usó la oración como un propósito también o una herramienta muy grande en su ministerio. Él y sus discípulos daban limosna, sedaká, y enseñó a otros a hacer lo mismo. Él nos enseñó que tenemos que dar ayuda económica, anímica, como sea, a otro que lo necesita. Si hay alguien que necesita nuestra ayuda, es nuestro deber ayudarlo. No tenemos que decir, no, pero es deber de otro. Cuando está en nuestras manos hacerlo, no podemos decir que no. Yeshua por eso dijo, al que te pide, dale. Porque cuando está en nuestra mano hacer algo y no lo hacemos, nos es considerado como una falta. Por eso, si alguien tiene y puede hacer algo, tiene que hacerlo. No importa que uno diga, pero es que otro debería hacerse cargo. Si uno puede hacerlo en su minuto, lo hace. Entonces, esto nos enseña también la empatía, y esto es parte del reino, por supuesto. Imagínense un reino de Dios con personas egoístas. No se podría. Tenemos que abrir nuestro corazón y a veces también nuestro bolsillo. O abrirlo de todas maneras, si la Torá nos pide lo mismo. En todo sentido. Sobre todo para que... más que nada para no le tengamos un amor a lo material, a lo físico, al dinero. Sino que a la vida realmente. Y a Dios y a las personas. Yeshua presupuso la validez del templo. Los sacrificios y los días santos de Israel. Porque Yeshua iba al templo. Yeshua obviamente asistió, fue a la fiesta de peregrinación, como lo hacían sus padres, como lo hacía el pueblo. Él fue allí, estuvo atento, estudió allí, conversó, le enseñó a la gente. No es que fue un oportunista, él le dio validez también al templo. A lo mejor los que estaban allí no eran los indicados, pero uno no tiene por qué decir, bueno,
no, estos no son los indicados, vamos a derrocarlos a todos. Si por voluntad del Eterno hay alguien que está gobernando en su minuto, como dice Pablo, bueno, las autoridades son puestas por voluntad divina en su minuto. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Bueno, Yeshua iba también allí, hablaba con ellos, oraba por supuesto también por Israel. No es que él quisiera que se destruyera el templo, no, él por supuesto que oraba, por eso también él cita, ¿cuánto tiempo quise reunirlos como una gallina reúne a sus polluelos? Por supuesto que él quería el consuelo y el perdón del pueblo para que se arrepintieran y Dios restaurara las cosas. Pero estaba bastante lejos, cuando el odio entre las personas estaba tan fuerte en ese minuto. Leyó y recitó las escrituras y citó las escrituras judías y las consideró claramente como autoritarias o autoritativas, mejor dicho. Las escrituras de Israel, la Torá, los profetas, los escritos, él utilizó todo esto que hoy día nosotros también utilizamos. Gracias también a que la iglesia no cambió mucho el canon sobre el pueblo de Israel también, que eso es algo positivo. Aparentemente... Las Biblias sí. ¿Cómo? Las Biblias sí las mutilaron. No, sí hay modificación, pero yo digo que no hicieron un canon tan diferente al que tenían las escrituras judías, porque había muchos libros en la época. No habían solo los libros que hoy día tenemos en nuestra Biblia, habían más. Entonces alguien podría haber incluido... La Iglesia Católica incluye algunos libros apócrifos, pero que son escrituras judías también. No son libros católicos, son libros judíos. Solamente que la palabra autoritativa que utilizó Yeshua está más referida a nuestro canon judío, por ejemplo, o el canon de la Biblia cristiana hoy día también. A eso me refería. Y Yeshua citó el libro de Enoch y citó otro libro que no me acuerdo también, Yeshua. Porque eran parte de la tradición oral de Israel. O sea, no solamente... A ver, por eso decimos escritura autoritativa, ¿ya? En cuanto a la autoridad de la escritura y de los profetas, él por supuesto siempre basó su mensaje y se apoyó en esto, en la Torá de Moisés, etc. Pero claro, dentro de la tradición, dentro del entendimiento que hubo en la época, de la tradición, había más cosas, como acabamos de decir, había más libros apócrifos, había más cosas que eran parte de la tradición de Israel también, ¿ya? No estaba ajeno, ¿ya? Pero por lo menos él consideró las palabras autoritativas, aunque no había un canon definido en su época, es que ese es otro punto, no había un canon cerrado en su minuto, cuando él habló, ya, para que también lo tengamos en consideración. Aquí dice un comentario: de cierto te digo, aunque antes de Abraham fuera soy. Sí, eso lo mencionamos la otra vez. Recibiste de gracia, dad de gracia. Así es. Bueno, a ver, para terminar este punto, dice, aparentemente asistía regularmente a los servicios de la sinagoga. Su estilo e interpretación de las escrituras reflejan en muchos puntos el estilo y la interpretación que surgió dentro de la sinagoga. Él también manifestó una manera de enseñar como lo hacían los darshanim, los que daban midrash, los que contaban historias, parábolas, y le enseñaban a la gente en palabras sencillas. Aunque él también manifestó un mensaje con un poco más de autoridad y de legislar ciertas cosas. De cierto te digo, más yo te digo. Diferente. No solamente contaba parábolas, sino que también tenía autoridad en su palabra. Y todo esto, por supuesto, al mejor estilo de lo que era en la época, y que eran los rabinos, y que eran los profetas, y que eran, no sé, pastores. Yeshua se manifestó de los principales figuras que habían en Israel, por supuesto. Su mensaje se asimiló a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque esa es la escritura. La escritura está llena de profetas, de reyes, de pastores, como Abraham y todo. Gente que veía lo bueno, que ayudaba a los demás. Él manifestó todo ese sentir, el corazón de Israel. Y también iba a la sinagoga. La sinagoga era farisea, como les decía la otra vez. Él iba también, él asistía. Él de algún lugar también tenía que leer la escritura y recibir él. Todas las personas recibimos también. Y recibir de alguien más una palabra o la Torá no está mal. No es que Yeshua recibió todo de Dios.
Le aseguro que también él aprendió de alguien más, o de algunos más, o de muchos más, o de los mismos personajes de la escritura, de la Biblia. Él aprendió, no solo es que Dios le enseñó todo mágicamente, él también aprendió de otros, porque fue sabio, humilde, entendió cuál era su posición y cuál es la mejor manera de guiar al pueblo. Entonces, no pensemos que él no iba a ningún lugar ni leía la Biblia, que se la sabía de memoria todo y sabía qué decir en qué minuto. No, él también. Por eso que también nosotros vamos a una sinagoga, a un templo, escuchamos la escritura, recibimos lo que él nos dice y vemos todo eso. ¿Ya? Por favor, ahí escucho, sí, escucho micrófono abierto. ¿More? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntarle algo? More, yo le quería preguntar algo, yo, que siempre mi marido habla tanto que no puedo hablar yo. Entonces yo le quería preguntar si en los tiempos de nuestro Yeshua también habían injusticias como las que se están habiendo ahora, More. ¿En los días de Moshe? No, de nuestro Yeshua. Sí, a ver, ellos vivían en peores condiciones que nosotros. Nosotros vivimos en un paraíso en comparación a lo que ellos vivían. Había otro imperio que era el Imperio Romano que estaba gobernando sobre Israel. La vida judía no podía manifestarse de una manera libre porque estaban sujetos a la autoridad de Roma. Nadie podía tener cierto tipo de poderes sino Roma. Tenían no solamente eso, sino que la tradición, el judaísmo, la circuncisión y muchas cosas estaban... cada vez los judíos estaban haciéndose como más romanos, por así decir. Estaban cambiándose de bando. No solo eso, sino que el pueblo de Israel se empezó a dividir tanto, en tantos grupos, que finalmente unos acabaron por acá, otros por allá y se destruyó todo. Y no quedó nadie casi en Jerusalén o en Israel, de los judíos. El odio que había y la opresión que recibían, y es verdad, a veces los soldados romanos oprimían a la gente. Nosotros no vemos idea de que haya un policía que nos oprima porque sí. A lo mejor si alguien va a manifestarse en la calle o roba algo, claro, va a recibir ahí un choque de autoridad, ¿cierto? Un shock. Pero en ese entonces a veces era porque sí. Y esas cosas que se manifiestan en la sociedad, esas injusticias, eran más grandes que hoy día. Por eso incluso habían revolucionarios que andaban armados y andaban matando gente. Andaban matando soldados romanos. Peor que hoy día. Realmente era peor. More, mi pregunta es densa. Porque ¿cuánto es? Dentro de las cosas que usted nos habló de Yeshua, de todo lo que él hizo, que validó la ley, ¿cuánto es? No cuestionó el Tanakh, lo validó también. Entonces, cuando a él le preguntan, hombre bueno, ¿cómo puedo alcanzar el reino? Y Yeshua le cita los mandamientos, le cita las tablas de la ley. Y la persona le responde, todo esto lo he cumplido ya. Entonces le dice, vende tus cosas y ayuda a los pobres y tendrás un lugar en el reino. Y también, en el cielo, sí. Y también cuando él dice... ¿El joven rico fue ese? Sí. Sí, ese. Sí. Quería Sí. ser perfecto, no llegar al reino. Decía, para ser un hombre perfecto. Ya, está bien, pero le cita lo que yo le doy énfasis, que le cita las tablas de la ley. Y cuando él dice, ¿cómo demostráis que me amáis? La respuesta que él mismo da es, cumple mis mandamientos. Entonces, nosotros, en cierto modo, ahora, en estos tiempos que vivimos, tenemos que cumplir los mandamientos que nos dejó la ley de Moisés. Y cuando da la parachá de Lázaro y el rico, también dice, si no le creyeron a Moisés y a Abraham, entonces ahí volvemos a una discusión que tuvimos atrás en la cuestión de cumplir los mandamientos. Que Yeshua, si bien no dice que uno tiene que cumplir los mandamientos, pero sí lo deja en forma implícita. También, claro. Sí. Entonces esa es mi duda. Ahí tenemos que entender que Yeshua no era el legislador de la Torá. No, como eso hoy no día sé. también estudiamos. Nosotros tenemos que respetar
lo que hizo el otro. Yeshua no venía en su propia autoridad y ya. No, él venía en la autoridad del Padre, pero él respetó de lo que hicieron que vinieron antes. Moshe legisló la Torá. Por lo tanto, la Torá era de Moshe. Yeshua reforzó eso, pero trajo un mensaje también suyo para su época. Obviamente él se fundamentó en esto, pero él era un continuador. No solo fue algo nuevo que manifestó en todas las cosas. Por eso es que no es redundante en decir guarden este mandamiento, guarden este otro. ¿Cuál era la mayor preocupación que tenía Yeshua en su época? Y era el tema, sobre todo el tema del odio que había en la gente y que se estaban transformando prácticamente desde la época de Isaías, como Isaías lo profetiza. Estaban poniendo tanta carga a la gente en cuanto a las leyes de la Torá, que las personas no podían guardar eso, y que prácticamente los que estudiaban la Torá y la cumplían se transformaban en opresores de ella hacia el pueblo. Y se estaba totalmente pervirtiendo en la fuente original y el propósito de la Torá, que era dirigir el hombre a Dios. Finalmente le impedía al hombre acercarse a Dios de una manera en que realmente solo algunos pocos lo podían hacer. Y el mensaje de él era manifestar el reino para todas las personas. Entonces cuando alguien se quería apropiar de esto, el mensaje de Yeshua finalmente fue súper duro, fue muy duro. Por lo tanto, no está tanta su preocupación en validar la Torá, porque Israel ya cumplía o ya sabía que existía la Torá de Moshe y que tenían que hacerla. El propósito de él no era recordarles que solamente que cumplieran la Torá, aunque por supuesto también lo hizo, se lo recordó y le recordó los valores principales y lo que tenían que hacer. Pero su preocupación era que finalmente ya estaba todo tan confuso que la misma Torá estaba haciendo confusión para la gente. Las mismas cargas, la misma interpretación estaba confundiendo más y estaba creando más doctrina y más diferencias que finalmente llevaban a la gente a no querer hacer nada. Y es lo que a veces pasa, y es una crítica que algunos judíos hacen, que no pueden prender ni siquiera la tele en Shabbat, o no pueden ver algo, no pueden prender la luz de algo, y ya violaron el Shabbat, y ya se considera que son transgresores, porque la ley se puso cada vez más y más y más y más dura y más carga. Entonces el mismo judío llegó a pensar en esa época, y quizá en esta época algunos también, yo no puedo guardar esto, es demasiado para mí. Y la Torá dice que esto no es demasiado, no está en el cielo, no está al otro lado del mar, sino que tiene que estar cercana de nosotros. Entonces Yeshua viene a traer la Torá cercana a nosotros. Entonces su propósito no es validar la Torá, que ya estaba validada la Torá de Moshe. Y a veces, claro, él recibió como su pregunta, en cierto sentido. Pero tú estás hablando contra Moisés. No, yo no vine a abrogar ni la Torá ni los profetas ni nada de eso. Yo vine para que se cumpla. Pero para que se cumpla realmente tenemos que poner esto en su lugar correcto. Y para eso son ustedes los que están equivocados. Porque toda esta interpretación está trayendo una confusión y al final nadie siente que es capaz de hacerlo. Y cuando usted, por ejemplo, hace un trabajo o hace cualquier cosa en la vida y siente que no puede hacerlo y lo mandan a hacerlo, usted se siente muy mal. Siente impotencia o siente que no es para usted, o que finalmente se siente estresado, ansioso, no quiere seguir con eso porque siente que no es para usted. Cuando la Torá se vuelve una carga, la gente la abandona. Israel iba a pasar por un periodo muy difícil, que era el exilio. Si Israel abandonaba del todo la Torá, se acabó. Se acabó el pueblo judío, el pueblo de Israel. Si el pueblo de verdad abandonaba la Torá en su corazón, el pueblo hubiese perecido. Entonces la real preocupación de Yeshua era darle el lugar correcto a la Torá de Moshe, que era el propósito final, o el básico, por así decirlo. Entonces les tuvo que hablar de las cosas básicas que son la fe, que son la tzedakah, la justicia, la misericordia, que alguien puede decir, pero es tan básico, le está hablando a los judíos que supone que saben la Torá. Sí, era necesario. No lo hacían. Y prácticamente hacían otras cosas que iban en torno a oprimir. Desde el mismo templo usaban la Torá, el sacerdocio, para oprimir a la gente. Los líderes también. Entonces no podía. Ese era como el gran choque.
¿qué había? Y en cuanto al tema del joven rico, lo hablamos en otra oportunidad, pero por supuesto el acto de ganar una mayor recompensa tiene que ver con una mayor renuncia. Por supuesto, si él quería ser perfecto, bueno, ok, quieres ser perfecto, bueno, tienes que hacer todo, darlo todo, no tienes que tener ningún detalle. Entonces todos los principios tienen que ir en pos a ayudar al prójimo, a darse totalmente, a ser un siervo de los demás como lo hizo Yeshua. O sea, tú tienes que darlo todo al que lo necesita. Tienes que hacerte un siervo de tus hermanos. De otra manera no vas a poder seguirme. Por eso también él decía que no era fácil cosa seguirlo y no cualquiera lo podía seguir. Porque tenía que darlo casi todo. O todo. Ni siquiera salir con algo en sus bolsillos para seguirlo a él. ¿Para qué? Para hacer la justicia y hacerse siervo de las demás personas, como esclavo prácticamente. Ese camino no es fácil. Y Yeshua, si alguien le preguntaba a él, Yeshua le hablaba de su experiencia. Él se hizo siervo de nosotros, de todos nosotros. Por lo tanto, si alguien quiere ser mayor o alcanzar mayor justicia, tienes que hacerte siervo de tu hermano. Y no es sencillo para nada. Porque hay muchos impedimentos ante eso. Por eso, el Yeshua no le dijo a todo el mundo, vendan todo, dénselo a los pobres. No. Lo importante era que las personas tuvieran misericordia, amor, verdad, fe, emuná, confianza. Que vieran que podían cumplir la Torá, que se sintieran bien, y todo el resto se iba a ir arreglando. Y todo, el que tenía más le iba a dar al que tiene menos, porque ahora tiene misericordia. Pero si yo obligo a alguien que tiene a darle a otro, nunca va a adquirir misericordia. Es lo que nos pasa en el siglo XXI con los impuestos. Que a todos se nos sacan los impuestos, o pagamos impuestos con los cuales se supone que se ayuda a los más necesitados, pero a la hora de ayudar a alguien, muchas veces hay poca empatía. Y eso que nosotros damos un montón, todas las personas, para ayudar a los demás. Pero aún así no hemos aprendido misericordia, aunque demos el 20% de lo que recibimos de dinero. Aún así no aprendemos misericordia. Entonces, el camino es enseñar misericordia y practicarla. Porque no sirve que todos lo den todo para servir a los demás. Salvo que algunos se dedican a eso y los demás, nada, vayan de a poquito entendiendo todo esto que era el mensaje de Yeshua. Educar a la gente, hacer discípulos, cambiar el sentido de las cosas. La verdadera interpretación de la Torá era la voz y actos de Yeshua. Claro, nosotros justamente. hacemos, porque nosotros como comunidad tratamos de cumplir casi todo lo que la Torá nos ordena. Celebramos las fiestas y celebramos Shabbat y celebramos Rosh Chodesh. Y algunas fiestas como Hanukkah y Purim. Sí, empatizamos con el pueblo de Israel en su historia. Empatizamos con el pueblo de Israel. Aquí un hermano dice, la verdadera interpretación de la Torá es la voz y actos de Yeshua. Eso encierra algo muy grande, porque los actos de Yeshua fueron muchos. Sí. Y si uno trata de seguir a Yeshua, realmente se puede perder en el camino. Sí, por eso es que hay que entender su tiempo, qué era lo que se pensaba en su época y cuál era su mensaje revolucionario, por así decirlo. Porque algunos interpretaron prácticamente que él se fue en contra de la ley, que él anuló el sábado, que él canceló la Torá y nos trajo todo nuevo. Y no es así. Es muy fácil, como usted dice, desviarse de su mensaje. Sí, es verdad, ya lo hemos visto, que pasa eso. Por eso la verdadera interpretación de la Torá, que es lo que Dios nos quiso dar a través de su palabra, revelada, palpable, física, vivencial en nosotros, es lo que quería hablar Yeshua finalmente. No se trata de que lo demos todo por todo porque sí, no, tiene que haber un aprendizaje y un acercamiento. Voy a concluir ya porque la hora está pasando y me queda esto nomás. No, me queda algo más. Voy a leer rápido para cerrar ya este estudio, para no extendernos, porque no nos da para estudiar otra semana. Una sola cosita. Seguir. Sí. Ariel. Sí.
Lo único que abolió, fue los sacrificios, porque ya teníamos al corderito que era Yeshua, No, tampoco abolió el los sumo sacrificios. sacerdote. No, Sí, ya no hay que hacer una expiación No, con un no, animalito. el hecho de que no tengamos necesidad no significa que lo haya abolido. Él no abolió ni el sacerdocio, ni abolió a los levitas, ni a los sacerdotes. Él no No, las abolió fiestas de paz sí sí se la van a hacer. Recuerda que el mismo Pablo hizo un sacrificio del templo de paz por uno de sus discípulos, porque cuando hacía una conversión completa tenían que llevar un sacrificio, y eso lo hizo también, lo hicieron sus discípulos. Él no abolió Sí, los pero sacrificios para como nosotros, tales, pero él sí fue el sacrificio perfecto, y el propósito que cumplió en su época fue el objetivo final, realmente. eso, Pero no abolió todos los sacrificios, porque los profetas no, anuncian todos que no. en el mundo venidero Yo digo, van a haber todavía sacrificios de paz. eso sí, sí. Vamos a ascender a eso Jerusalén cada año, y cada año hay que llevar algo. A lo mejor Eso sí. no va a ser lo mismo que antes, de la misma manera, pero no se van a abolir los sacrificios. No, sí, yo no estaba refiriéndome a eso. pero hacemos Pero las oraciones. necesito igual aclararlo. Hacemos No, las claro, oraciones eso que todos sean los antes. días. Sí. Bueno, eso sí, en reemplazo a los sacrificios que habían, hacemos nuestras oraciones, Claro. de todas maneras. Voy a ir cerrando esto ya para concluir este estudio. Bueno, esto ya lo vi. Aparentemente ya. Yeshua aceptó la autoridad de la Torá, como dijimos. No la rechazó como se ha afirmado a veces. A lo que Yeshua se opuso fue a ciertas interpretaciones y aplicaciones de la ley. Como decía Natanael, apunta a la verdadera interpretación. En las denominadas antítesis del Sermón de la Montaña, ya lo habéis oído decir, pero yo os lo digo. O esto escuchaste, yo os digo esto otro. Yeshua no contradice los mandamientos, como algunos piensan, de Moisés. Él desafía las interpretaciones y aplicaciones convencionales de esas leyes. El antitético, pero yo os digo, no se opone a los mandamientos en sí mismos. De hecho, Yeshua advierte a sus seguidores que más vale que su justicia sea superior a la de los escribas y fariseos si esperan entrar en el reino de Dios. O sea, tienen que hacer lo que ellos dicen y más. ¿Qué es eso más? Conocer realmente la Torá, el amor, la bondad, la misericordia. Ellos no hacen eso. Ustedes tienen que practicar lo que ellos hacen, los mandamientos que ellos cumplen y que son fervorosos en hacerlo. Pero ustedes tienen que hacer más todavía. Y tiene que ver con el mensaje de Yeshua, que iba un poquito más lejos. Yeshua amaba a su pueblo y creía firmemente en su futuro, advirtió sobre el juicio, pero estaba plenamente convencido de que algún día Dios reivindicaría y restauraría a su pueblo. Toda la misión de Yeshua se centró en esa convicción. Yeshua sabía que venía algo, anunció que venía algo, le habló a su generación para que se arrepintiera, pero él también sabía que no iba a pasar y que vendrían muchas cosas, pero él nunca abandonó la esperanza de que Dios iba a restaurar Israel y lo iba a llamar de todas las naciones, lo iba a reunir y finalmente iba a restaurar el reino de Israel, el reino de Dios en el mundo, que también tiene que ver con Israel. Y para terminar, ¿por qué Yeshua murió y quién lo mató? Ya sabemos, pero bueno, Yeshua de Nazaret no murió porque discutiera con los fariseos por cuestiones de interpretación legal, como algunos lo hacen ver. No murió porque enseñara del amor, misericordia, perdón. No es que es un mártir por enseñar el perdón. Yeshua no murió porque se asoció con pecadores. No, esa es la acusación. No murió porque fuera un buen hombre. Yeshua murió porque amenazó a la clase política con la perspectiva de un cambio no deseado. Sus contemporáneos previeron la posibilidad real de un serio disturbio, tal vez incluso una rebelión a gran escala, como les decía en la mañana, porque Yeshua estaba revolucionando el sentir del pueblo, de la gente. Probablemente, como lo hizo Judas y como lo pudo haber pensado él, tiene que venir el reino de Dios ahora, hagamos algo, y probablemente el pueblo hubiese tomado armas o hubiese manifestado todavía más oposición a Roma por manifestar a favor de Dios, por ejemplo, o a favor del reino de Dios ahora. Entonces vieron un peligro en el mensaje, esta clase política, por así decir, motivo por el cual quisieron entregarlo finalmente. Porque hubo otros, no sé si ustedes han escuchado, pero hubo otros mesías que se llamaron mesías,
que se llamaron profetas, que hicieron algunas cosas. Pero ninguno como Yeshua que haya llegado a tal nivel de hablarle al pueblo de esa manera. Los sacerdotes gobernantes tomaron medidas contra Yeshua porque temían que su predicación y sus críticas proféticas al sacerdocio gobernante pudieran llevarla a la insurrección. Si esto sucedía, los sacerdotes gobernantes podrían ser depuestos por el gobernador romano. Una insurrección podría llevar a una guerra civil muy costosa, que es de hecho lo que sucedió 3 décadas después, con la destrucción del templo y las guerras judío-romanas. Poncio Pilato, el prefecto romano de Samaria y Judea, estuvo de acuerdo en que los cargos contra Yeshua eran graves. Él, al igual que los sacerdotes gobernantes, estaba comprometido a evitar la insurrección y por eso había condenado a Yeshua a la muerte por crucifixión, con una pancarta que identificaba a Yeshua como el rey de los judíos, de una manera irónica, por supuesto. Es importante destacar que aunque los sacerdotes gobernantes pidieron la muerte de Yeshua, solo hablaban por ellos mismos, no hablaban por toda la nación. No todos los judíos, o no los judíos mataron a Jesús, como a veces se afirma. Es probable que los judíos que apoyaban a Yeshua superaran con creces a los pocos de la élite que le temían y pedían su muerte, por supuesto. Los que apoyaban a Yeshua eran muchos más que sus contrarios. Solo unos pocos miles de judíos que por casualidad estaban en Jerusalén para la fiesta anual de la Pascua conocían a Yeshua y su condena. Finalmente no fue todo el pueblo, sino los que asistieron a Jerusalén en ese minuto. El pueblo judío en su conjunto no fue responsable de la muerte de Yeshua, como a veces se le acusa al pueblo judío, pueblo de Israel, que ustedes mataron a Jesús. No. Mentiras. Desde una perspectiva teológica, la muerte de Yeshua fue la voluntad de Dios y cumplió los propósitos redentores de Dios. Entonces, del otro lado, no es que él murió porque lo mataron los judíos, no, era un propósito divino que todas estas cosas pasaran. Entonces, cuando la iglesia acusa, o digo la iglesia porque hay un tema histórico, no digo la iglesia hoy, pero sí la iglesia histórica ha acusado muchas veces al pueblo judío de matar a Jesús, pero negando que Dios es el que permitió esto porque había un propósito redentor. O sea, es culpa de ellos nomás y no es propósito de Dios. Hay una incongruencia, realmente. Teológicamente hablando, toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, fue responsable de la muerte de Yeshua, porque si consideramos que Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar, todos lo matamos, todos lo conducimos a la muerte, finalmente. Todos somos responsables de Yeshua y de su mensaje. Por lo tanto, si hemos sentido el peso del mensaje de Yeshua, de su enseñanza, tendremos que también recibir el peso de hacer sus obras y vivir bajo sus principios y su vida. Si hemos sentido ese peso, no hay otro camino ya para nosotros. Hemos sentido ese peso, tenemos que vivir de esa manera. Que con la ayuda del Eterno esto pueda ser así. Él nos guía a todo camino de verdad, de justicia, de misericordia, y podamos también iluminar al pueblo de Israel, ¿por qué no? De quien también hemos recibido tanta luz, la Torá, el Melquisedec, a Israel. Nosotros también podamos iluminar al pueblo de Israel en este tiempo, ayudando también y siendo una mano también para el pueblo judío, para que también puedan conocer el amor y la bondad que hemos aprendido con Yeshua, justo Mesías. A ver, no alcancé a ver estos comentarios, pero voy a cerrar por aquí la grabación al menos, así que esperamos que haya sido de bendición al menos todo este ciclo de estudio sobre el ministerio y la vida de Yeshua. Y por acá, a ver, Jonathan dice: otra forma de ver el caso del joven rico podría ser que Yeshua nuestro Señor le estaba enseñando y a nosotros que si alcanzó la perfección, entonces seguir creciendo para ser perfecto. Sí, también. Esto porque el joven rico dijo que ya hacía todo lo concerniente a la Torá. El camino es de crecimiento permanente, incluso si ya llegamos aparentemente a lograrlo todo, lo que quería decir públicamente. Sí, es correcto, también podríamos interpretarlo así. Aunque al menos yo me inclino con la idea de que él está hablando del testimonio de él mismo, finalmente. Porque no le va a hablar de un testimonio diferente. Otra forma de ver el caso, o ya lo leí, o se repitió esto, está repetido parece, ¿no? Sí.
Fue un juicio ilegal y detrás de la cortina, claro. Fue a cuatro paredes ese juicio, realmente. Y de noche. Claro, fue una confabulación. Lamentablemente podemos ver que pasa lo mismo hoy día, como muchos confabulan entre cuatro paredes contra los propósitos de Dios. Pero, aunque ellos piensen que luchan contra Dios, que anulan a Dios, que Y que nadie lo sabe. pervierten su voluntad, aún así el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Y Por vos eso no acordás de lo tengamos que todo. temor de lo que estos grupos, o lo que de repente alguien puede haber estado leyendo, escuchando. No tengan temor de que hayan grupos que busquen nuestro mal, que el virus y que cosas acá, y que se quieran aprovechar. Porque aunque ellos quieran hacer eso, aunque ellos quisieron matar al Mesías, al portador de Dios y de su mensaje, no lo pudieron lograr, y los propósitos de Dios se cumplieron igual. Así que tengamos fe, tengamos confianza, que el propósito de Dios siempre se cumple en nuestra vida. Así que esforcémonos en esto. Y aunque confabulen, no importa. Y aunque vayan en contra de nosotros, no importa. Perseveremos y sigamos este camino. Amén. Amén. Bueno, amados, muchas gracias a todos por estar hasta esta hora. Ya nos dieron las 9. Pero bueno, Sí. terminamos este ciclo de estudios. Espero que sea de bendición. Va a quedar resubido también en YouTube, para si alguien lo quiere ver de nuevo o lo quiere compartir. Está en nuestro canal. Y viva Yeshua en nuestro corazón. Amén. Amén, dicen por acá.